Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles teresianos en esta semana tan especial que estamos celebrando el nacimiento de Santa Teresa. El pasado 28 de marzo celebrábamos que nació aquí en esta casa y bueno, pues tenemos todos estos actos hasta el próximo viernes, día 4, que conmemoramos el bautismo de la Santa aquí en la iglesia de San Juan. Por eso hemos adelantado un poquito esta conferencia de los miércoles teresianos para que entrara dentro de esta semana. Como estamos en el año jubilar que el Papa ha invitado a toda la iglesia, el año jubilar de la esperanza, pues en esta tarde el Padre José Damián Gaitán, que todos le conocéis, fraile de esta casa, afamado profesor de espiritualidad en la Universidad de San Dámaso, también dio clase en Salamanca, da alguna clase también en CITES, pues, y es doctor precisamente en los temas de San Juan de la Cruz, pues esta tarde nos va a presentar de una manera así somera en un poquito de este rato la virtud de la esperanza en este año jubilar, pero vista con los ojos o desde la perspectiva de San Juan de la Cruz. Yo no le quito más tiempo y le dejamos que nos hable del santo. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bien, reconozco que el título que se me ha dado, la virtud de la esperanza, para esta presente conferencia, pues no es quizá muy atractivo, no tanto por lo que significa la virtud, o mejor dicho, no tanto por lo que significa la esperanza, sino sobre todo por lo que puede sentirse respecto a la palabra virtud. ¿A quién le atrae hoy el término virtud? Parece sin duda algo de otros tiempos. Por eso hoy se prefiere hablar no tanto de virtudes y vicios, sino más bien de debilidades, vicios y virtudes, fortalezas, que parecen términos menos moralizantes. Y no cabe duda que en el pasado quizás se había llegado a rizar el rizo hablando de la virtud, ¿no? Y las virtudes. San Juan de la Cruz sí usa la palabra virtud y virtudes en un total de casi 500 veces a lo largo de todos sus escritos. Aunque en él se da un fenómeno curioso, frente a las que considera virtudes centrales, la fe, la esperanza y la caridad, las otras casi parece que no existen. Pero esto es solo una impresión. Realmente en Juan de la Cruz las otras virtudes, las morales, existen, como existen también otra serie de actitudes fundamentales para el vivir cristiano, aunque no se puedan considerar propiamente, o los teólogos no lo consideren propiamente virtudes. Son actitudes fundamentales para la vida que nos indican que para Juan de la Cruz es verdad que no todas las virtudes son iguales, pero también que la interrelación entre estas es lo que nos hace ver su sentido más pleno y verdadero. Y voy a leer un texto de uno de sus dichos o avisos. Por ejemplo, dice 12 estrellas. Son avisos que tienen un destinatario principal o primero, inmediato, que son religiosas, carmelitas, debeas, principalmente, porque son avisos escritos en ese momento, ¿no? Y dice así, 12 estrellas, para llegar a la suma perfección. Amor de Dios, amor del prójimo, obediencia, castidad, pobreza, asistir al coro, penitencia, humildad, mortificación, oración, silencio y paz. Pues sí, son actitudes importantes para una religiosa carmelita, pero no son universales, pero son actitudes fundamentales. Y por ejemplo la paz o el silencio pues puede ser una actitud básica, importante a tener en cuenta en la vida. En principio pues no es una virtud, o al menos los estudiosos no la consideran virtud, y la paz pues es un don del Espíritu Santo. La idea de virtud como fortaleza, por otra parte, que he dicho antes que se prefiere hablar de debilidades y fortalezas, la idea de virtud como fortaleza no es un invento de nuestros días, aunque sí su opción clara. Ya en latín, virtus significa en primer lugar fuerza o fortaleza.
un significado que no es ni mucho menos ajeno al lenguaje de San Juan de la Cruz, aunque solo una vez cite el versículo de la Biblia, de la Vulgata, que traduce precisamente así: en silencio y esperanza está vuestra fortaleza, que es el texto que os he puesto ahí. Que a su vez el santo lo habría leído y meditado en la regla del Carmen. Y así, en tiempos no fáciles para Juan de la Cruz, pocos meses antes de su fallecimiento, escribe a la madre Ana de San Alberto, priora de las Carmelitas de Caravaca, en octubre o septiembre de 1591: ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios lo permite para prueba de sus escogidos. En silencio y esperanza el silencio y la esperanza será nuestra fortaleza. Dios la guarde y la haga santa. Encomiéndeme a Dios. Curiosamente, el Papa Francisco, en su bula de convocatoria del presente año jubilar, ha querido dar el título para este año jubilar, de Peregrinos de la Esperanza. Relaciona más bien la esperanza, en todo caso, con la paciencia, y de esto hablaremos también hoy, ¿no? San Pablo, dice el Papa, es muy realista. Sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores, que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades, y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo, escribe San Pablo, dice el Papa, más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, y la virtud probada, esperanza. Y eso, sigue diciendo el Papa, lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, es decir, la constancia en medio de las tribulaciones y dificultades. Una virtud muy relacionada con la esperanza, que es la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. Ya no se tiene tiempo para encontrarse, y a menudo incluso en las familias se vuelve difícil reunirse y conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un grave daño a las personas. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita, que provocan insatisfacción y cerrazón. Y de la paciencia y de la esperanza hablaremos esta tarde. Aquí tenéis en el papel pues los puntos principales con algunos textos de San Juan de la Cruz a los que iré haciendo referencia. Primer punto, la espera y la esperanza. En los años 50 del siglo pasado, el médico y escritor don Pedro Laín Entralgo dedicó su discurso de ingreso a la Real Academia de la Lengua al tema Memoria y Esperanza, lo que dio origen un año después a la publicación de una de sus obras maestras, La espera y la esperanza, historia y teoría del esperar humano. En este libro puso de relieve ampliamente tanto la conexión de Juan de la Cruz con San Agustín, al menos en el tema de la esperanza, como la importancia de la esperanza, tanto en la reflexión del pasado como actualmente. Los términos esperar y esperanza están sin duda muy presentes en nuestro santo. Curiosamente, sin embargo, la palabra espera, como sustantivo, prácticamente no la usa. Una vez aparece la palabra espera como sustantivo. Solo otras dos veces se puede considerar también, pero la fundamental es una que está en el libro de la llama de Amor Viva. ¿Por qué? Porque espera lo usa como verbo, no como sustantivo. Pero hay que decir ya desde ahora que para él ni toda espera es positiva, ni toda esperanza es siempre teologal. Y va jugando con todas estas realidades de una forma tan sutil que cuando se leen sus escritos no siempre se cae en la cuenta de todo ello, porque el discurso sobre la esperanza y la espera van muy relacionados con un montón de otras cosas que nos parecen o nos pueden parecer muy importantes, como el amor, la fe, etc. Sin duda, para Juan de la Cruz, la virtud de la esperanza está íntimamente unida a la capacidad humana de saber esperar, saber aguardar, de creer en el futuro.
Y el saber esperar a su vez está unido a la fe en alguien que puede darnos algo que en el momento presente constatamos no tener o poseer. Pecado o falta contra la esperanza sería, por otra parte, demorarse en esperar de forma activa, dejar de confiar, dejar de anhelar la posesión de ese algo que somos conscientes que nos falta o que no tenemos. Para explicar esto en Juan de la Cruz hoy, voy a detenerme en dos textos suyos relativamente conocidos, que ahí están puestos, al menos algunos de ellos, unos textos sobre los romances, estas poesías que se llaman romances sobre el Evangelio, en el principio era el Verbum, y otro texto, la oración de alma enamorada. Refiriéndose a las promesas de un Salvador a lo largo de los tiempos y siglos del Antiguo Testamento, nos ofrece algunos versos en los que la palabra esperanza está muy relacionada con la realidad del esperar o de la espera. Sin embargo, la palabra esperar no la usa en esos versos. Habla siempre de esperar. Los de arriba poseían, también el tema poseer, la posesión va muy unida en San Juan de la Cruz con la esperanza. Los de arriba poseían el esposo en alegría, los de abajo en esperanza de fe que les infundía, diciéndoles que algún tiempo él los engrandecería. En estos versos de dicha serie de romances, que forman parte de sus textos más antiguos, Juan de la Cruz ya esboza la relación bíblica entre posesión del esposo en el más allá y la esperanza de esa posesión ya en esta vida y desde esta vida. Y al comienzo del romance siguiente, que es el quinto, vuelve a este lenguaje de la esperanza y de la espera, que a veces, dice él, se hace larga la espera. Como a veces cuando vas al médico y se hace largo porque no te reciben. Dice, con esta buena esperanza de que arriba les venía, el tedio de sus trabajos más leve se les hacía, pero la esperanza larga y el deseo que crecía de gozarse con su esposo continuo les afligía, por lo cual, con oraciones, con suspiros y agonía, con lágrimas y gemidos, le rogaban noche y día que ya se determinase a les dar su compañía. En la también conocida oración de alma enamorada, que es el otro texto al que me refiero aquí en este punto, y que es también uno de los textos más antiguos de Juan de la Cruz, no utiliza Juan de la Cruz, curiosamente, la palabra esperanza, y sin embargo sí varias veces el verbo esperar, porque esperar y esperanza van unidos, claro, pero es curioso como aquí no utiliza la palabra esperanza sino esperar, aunque con matices diferentes. La espera de Dios, la espera nuestra, ¿no? Son los matices diferentes. En primer lugar, referido a Dios, al que se le pregunta y se le interpela, y si es que esperas a mis obras para por este medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas que tú quisieres aceptar, y hágase. Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío? ¿Por qué te tardas? Estamos de nuevo ante lo que en el romance llamó la larga espera. O la larga esperanza, perdonad. La espera que se hace larga es el reconocimiento de los propios límites y la necesidad de Dios, que es quien nos puede dar las obras dignas de Él. Pero hay que quererlo y desearlo por nuestra parte, para que el don de parte de Dios sea verdaderamente acogido. San Agustín dice a este propósito que el deseo aumenta nuestra capacidad de acoger el don de Dios. Esta actitud de acogida y de receptividad al don de Dios, que se espera o desea, Juan de la Cruz la expresa algo más en las frases siguientes. Porque si en fin ha de ser gracia y misericordia lo que te pido en tu Hijo, toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues tú también lo quieres. Toma mi cornadillo. Esta es nuestra parte. Lo que nosotros tenemos que poner es lo que Dios espera de nosotros para darnos sus dones, pues tú también lo quieres. Pero pocas líneas más adelante, en esta misma oración, de lo que habla no es tanto del Dios que se hace esperar y del hombre que le interpela,
sino de la espera en Dios por parte del hombre, de la conciencia y esperanza de que Dios se me dará si yo sé esperar. Por eso, dice, me holgaré que no te tardarás si yo espero. Y aquí el alma interpela no tanto a Dios cuanto a sí misma. Se dice, ¿con qué dilaciones esperas? Pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón. Una afirmación que habla no tanto de las dilaciones de Dios cuanto de las nuestras, de nuestra timidez e indecisión a la hora de anhelar verdaderamente a Dios y de esperar en Él. Otra idea sobre la que Juan de la Cruz volverá en otros momentos de sus escritos cuando hable de la paciencia, y hablaremos también esta tarde, de la paciencia de Dios y de la nuestra. El amor de Dios hacia nosotros es total y para siempre. No me quitarás, sigue diciendo en este texto de la oración de alma enamorada, no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. La parte de Dios, de una vez para siempre. La parte nuestra, el amor nuestro hacia Dios, dice San Juan de la Cruz en Cántico Espiritual, es muy al paso del alma, o sea, lento, al paso del alma. Dios sin duda a veces parece más lento de lo que a los humanos nos gustaría, pero también es verdad que Él, Dios, sabe esperar con paciencia y con inmenso amor. Y es el hombre quien tantas veces se retrae y prefiere esperar, dar largas a Dios antes de dar pasos adelante. Segundo punto, paciencia, impaciencia y esperanza. Como hemos visto más arriba, el Papa Francisco nos ha recordado en la bula de convocatoria del presente año jubilar que la esperanza está muy unida con la paciencia y por otra parte también con la falta de ella. Podría parecer que Juan de la Cruz no relaciona entre sí estas cosas. Quizá no lo hace tan explícitamente como el Papa, pero en el conjunto de su doctrina no cabe duda de que ve una relación muy estrecha entre la paciencia y la esperanza. Para poder esperar hace falta tener también paciencia. Para comprobarlo, veamos ahora algunos textos del primer libro de la Noche Oscura. Por ejemplo, hablando de los defectos de los principiantes, en concreto de la soberbia y también de la ira. Así dice Juan de la Cruz hablando de la soberbia, que más bien habla más que de la paciencia, habla de la impaciencia, ¿no? y por lo tanto de la falta de esperanza. Estos, los espirituales, principiantes, tienen en poco sus faltas y otras veces se entristecen demasiado de verse con ellas, ¿no? No tienen mucha prisa, pero otras veces tienen demasiada prisa, ¿no? Pensando que ya habían de ser santos y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces grandes ansias de Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más que por verse sin la molestia de ellas, en paz, que por Dios. No mirando que si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. Y como digo, unos capítulos más adelante, hablando de la ira, completa este mismo razonamiento refiriéndose a la falta de esperanza, tanto de los que tienen poca paciencia, como de los que bajo capa de paciencia en el fondo tienen poca esperanza. Hay otros, dice, hablando de la ira, que cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde, se airan contra sí mismos, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos, y como no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando Él fuere servido. La paciencia que va unida con la esperanza. Que también esta impaciencia es contra la dicha mansedumbre espiritual. Y en ese mismo número de ese capítulo dice, aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta. Está claro. En esta última afirmación se nos dice que Dios espera, pero la persona humana no.
ni tiene deseo de esperar a que Dios la vaya dando lo que realmente necesita para ir creciendo y madurando. De hecho, la verdadera paciencia no sería, pues, ni mucho menos contraria a la esperanza. Es lo que nos dice el santo hablando de esto mismo en unos capítulos más adelante de ese mismo primer libro de la Noche Oscura. Los que de esta manera se vieren, pasando un momento de purificación o de oscuridad interior, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo pena, confíen en Dios que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan, ni los deja de dar lo necesario para el camino, hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor, que les dará por medio de la noche oscura del Espíritu, si merecieren que Dios los ponga en ella. Al final de este primer libro de la Noche Oscura, Juan de la Cruz volverá sobre el tema de la paciencia de Dios, que en su amor siempre anda buscando lo mejor para la persona humana, y siempre espera en el doble sentido del término. Por una parte, como espera temporal, es decir, como sinónimo de aguardar a tiempos mejores, a ver si la persona, leíamos hace unos domingos, ¿no? Lo de la famosa higuera que no produce, ¿no? Espera el año que viene, pues Dios siempre espera, ¿no? Por una parte, como espera temporal, es decir, como sinónimo de aguardar tiempos mejores, y por otra, como actitud de confianza en que será posible hacer algo positivo por cada persona. O sea, Dios espera que sí, que será posible hacer algo positivo por cada persona, la espera y la esperanza como realidad de Dios, ¿no? Aunque esto positivo, en el caso de que está hablando nuestro místico al final de ese libro primero de la Noche Oscura, aunque esto positivo sea ayudar a la persona a entrar por caminos de purificación interior y de mayor madurez espiritual. A veces, cuando pasamos por ahí, por ese quirófano de la Noche Oscura, pues realmente no agrada demasiado, ¿no? Juan de la Cruz reconoce que algunas personas son tan débiles y remisas que Dios procura andar con ellas con mucho tiento para que no se desanimen ni vuelvan atrás, haciéndolas pasar muy poco a poco por momentos de purificación, porque, como nos dice, no están bien ni dentro ni fuera de la noche. No están bien fuera de la noche porque tienen unos defectos garrafales, y no están bien tampoco dentro de la noche porque se desasosiegan. Y entonces pues Dios va tentando una cosa y otra para intentar sacar algún fruto. Refiriéndose a los casos evidentes en que la persona necesita dar ciertos pasos de madurez, por lo que necesita pasar por momentos de purificación de ciertas formas y estilos de vida, en los que esta persona se siente muy cómoda, pero por otra parte, pues realmente es necesario ir purificando. Dios, sin embargo, a pesar de ir con tiento, con curas interiores muy débiles, no deja de esperar y perseverar con paciencia en su amor por el hombre. Resumiendo este punto, para Juan de la Cruz hay una paciencia negativa, es decir, que no ayuda en ningún sentido, que es más bien destructiva, podríamos decir hoy que es como una especie de pasotismo, de miedo, de timidez, y hay una paciencia positiva, porque ayuda a vivir confiando en Dios. Una esperanza en un Dios que, por otra parte, siempre tiene paciencia con nosotros, porque siempre espera en nosotros y de nosotros lo mejor. Pasamos al tercer punto, memoria y esperanza. En el documento del Papa Francisco, varias veces citado, se hace referencia solo 2 veces a la memoria. Es curioso que hablando de esperanza, solo 2 veces a la memoria. En sentido estricto, aunque se habla muchas veces de recordar. Y la memoria y el recuerdo, el recordar van unidos, ¿no? Dice una vez que en Roma hay muchas memorias de la presencia de otras iglesias y tradiciones cristianas, de muchas memorias, muchas presencias que son memoria de esos hermanos nuestros ahí en Roma, ¿no? Y también hay que pensar, como os decía, que el recordar sin duda es algo muy metido en la entraña misma de la tradición cristiana, que tiene sus raíces a su vez en la tradición bíblica del Antiguo Testamento. El Papa también nos habla, por otra parte, de la falta de memoria
en nuestro mundo actual. Dice: hoy día la humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando se ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. Evidentemente nos está invitando a mirar al pasado y aprender de él. A pesar de nuestra desmemoria moral para algunas cosas importantes, la memoria hoy día ha pasado a ser objeto de algunas de nuestras conversaciones por dos motivos distantes entre sí. El uno, más bien técnico, que es el de la memoria o capacidad de almacenamiento de nuestros aparatos electrónicos. Y el otro, en el campo de las enfermedades, y me refiero al Alzheimer, que se da cuando al ser humano se le borran las referencias fundamentales de su pasado más cercano y más lejano, sin que eso signifique que realmente viva a tope en el presente y en el futuro, ¿no? Porque dice, olvida el pasado, pero vive a tope en el presente. Es que tampoco vive a tope en el presente, es una enfermedad. También para Juan de la Cruz la memoria ocupa una función importante a tener en cuenta, tan importante como el entendimiento y la voluntad. En eso no es original, sigue más bien cierta tradición que tiene sus raíces sobre todo en la llamada tradición agustiniana. Pero no cabe duda de que nuestro santo concede a la memoria un papel estratégico fundamental al unirlo a la virtud de la esperanza de una forma muy plástica y dinámica. Esta propuesta la hace sobre todo de una forma más sistemática en el tercer libro, la primera parte del tercer libro de la subida a Monte Carmelo. Son capítulos fundamentales, aunque para algunos resulten algo decepcionantes, por parecerles que en realidad promete mucho y desarrolla poco. Y sin duda algo de esto hay, pero no se puede negar que lo que ahí se plantea en esos capítulos es muy claro y con enseñanzas prácticas muy concretas. Juan de la Cruz aboga en esos capítulos sobre todo por vaciar la memoria de todos sus recuerdos, es decir, de todo lo que ella, la memoria, tiene como posesión y como riqueza. Porque considera y explica la memoria como un archivo de recuerdos. No lo tenemos, pero lo tenemos en el recuerdo. No tenemos la juventud, por ejemplo, pero la tenemos en el recuerdo. Nadie puede discutir, a mí me parece, esta visión de la memoria como aquella dimensión del ser humano que le hace rico de su pasado, aunque haya sido breve, porque dicen, o largo, porque dicen, por ejemplo, que los jóvenes tienen poco pasado y mucho futuro, por lo tanto, si tiene poco pasado, en ese sentido, pues es breve la etapa de memoria, ¿no? Y que los mayores tenemos mucho pasado y poco futuro por delante, ¿no? O sea, poco tiempo, o cada vez nos queda menos. Pero sea largo o breve el pasado, pues somos ricos de esa memoria. Por otra parte, y es un caudal que nos esforzamos en cultivar y en mantener vivo. Por otra parte, sin aprendizaje y sin memorizar no se puede casi ni siquiera vivir o desenvolverse en este mundo. Por eso, quizá a los contemporáneos de Juan de la Cruz les debió de parecer algo exagerado este discurso de nuestro santo cuando hablaba de que había que vaciar la memoria. Y él mismo sale al encuentro de esta objeción e intenta dar una respuesta a ella. Pero Juan de la Cruz, ahí está, cuando habla de este vacío, está hablando de otro tipo de vacío de la memoria. Por eso, al final del tratadillo sobre la memoria, en el tercer libro de la subida, comenta: no ha de dejar el hombre de pensar y acordarse de lo que ha de hacer y saber, que como no haya aficiones de propiedad, no le harán daño. El vacío del que habla, pues, de alguna manera, es decisión nuestra en cuanto a apego o desapego de los recuerdos de lo vivido en el pasado, no vivir en el pasado, vivir en el presente y en el futuro, aunque, ciertamente, la experiencia del pasado pues, nos puede ayudar al presente y al futuro. Pero este vacío de la memoria es sobre todo don de Dios, o sea, esfuerzo nuestro, pero sobre todo don de Dios, que nos hace recordar aquello que conviene recordar, dice Juan de la Cruz, en cada momento, sin que para ello sea necesario nuestro apego a dichos recuerdos. Es más, a veces nos viene a decir que dichos apegos nos hacen no estar plenamente en lo que hay que estar en el momento presente, y de alguna manera
nos obnubilan el juicio para decidir lo que conviene y es justo. Esto en dos campos fundamentales, en el campo propiamente humano y de las cosas temporales, y en el campo más espiritual o sobrenatural. Por ejemplo, nos dice Juan de la Cruz en lo referente al vacío y desapego de la memoria de las cosas temporales. Eso es el texto que tenéis ahí. Aunque otro provecho no se siguiese al hombre que las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de memoria era grande ganancia y bien para él. Pues que las penas y turbaciones que de las cosas y casos adversos en el alma se crían, de nada sirven ni aprovechan para la bonanza de los mismos casos y cosas. Ante el ordinario, no solo a estos, sino a la misma alma dañan. Por lo cual dijo David, de verdad, vanamente se conturba todo el hombre. Porque claro está que siempre es vano conturbarse, pues nunca sirve para provecho alguno. Y así, aunque todo se acabe y se hunda y todas las cosas sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues por eso antes se dañan que se remedian. Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica no solo aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en estas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y ponerlas remedio conveniente. Muchas veces, ¿por qué no vas a tal sitio? No, porque fui una vez y lo pasé muy mal. Y ya, te bloquea el recuerdo, te bloquea. O tienes que decidir una cosa, sí, tengo que... Pero es que esa decisión, es que aquello que me pasó y me condiciona. Es lo que está hablando aquí Juan de la Cruz, de que hay que estar desapegados de los recuerdos del pasado. ¿Quién no sabe la verdad de todo esto por propia experiencia? Pues a todos nos ha condicionado. Pero además de este bien que podríamos llamar natural o temporal, está otro bien de vaciar la memoria, desapegar la memoria, vivir en pobreza de todo ese caudal que uno tiene. Y es el vacío, desapego, dice Juan de la Cruz, de los recuerdos de las experiencias de Dios. Porque eso muchas veces nos impide vivir abiertos a Dios en el presente y sobre todo abiertos a Dios en el futuro, en la esperanza. Para nuestro santo, los que no se dejan mover por sus recuerdos y experiencias, sino que saben vivir en pobreza y desapego de todo ello, esos son los que tienen capacidad para vivir de verdad como hijos de Dios, dejando que sea el Espíritu Santo, es decir, Dios quien guíe sus vidas. Y Dios, no cabe duda, nos impulsa siempre hacia el futuro. Por eso, en los años 70 del siglo pasado, algunos autores pusieron a sus libros sobre la esperanza títulos como Conversión al futuro y también otro autor, Dios viene del futuro. Y de ahí la vinculación que hace también Juan de la Cruz entre desapego del pasado o vacío de la memoria y el vivir en esperanza, es decir, abandonados en las manos de Dios. Algo que no se refiere a las experiencias del pasado solo en lo humano, sino también a las experiencias positivas de Dios, que en ningún caso hay que acumular en nuestro corazón y en nuestra mente, sintiéndonos ricos de lo que ya tenemos o hemos experimentado en el camino de Dios. Porque eso en sí mismo lleva por el camino de dejar de esperar y anhelar bienes mayores por parte de Dios o de parte de Dios, como si ya lo hubiéramos alcanzado todo y en su grado máximo. Lo cual es como atarle las manos a Dios, viene a decir Juan de la Cruz, para que no nos pueda seguir enriqueciendo con sus dones. Yo ya no espero nada de Dios porque ya lo tengo todo, pues ya se le ata las manos a Dios. Tan contentos y satisfechos, podríamos decir, con lo recibido de Dios hasta un momento determinado, y como si fuera mérito nuestro, que además nadie nos pudiera quitar, y no como lo que es en realidad, don de Dios. En este sentido nos recuerda también el santo que toda posesión es contra esperanza, dado que, como dice la Biblia, la esperanza es de lo que no se posee. Y por otra parte, como nos dirá en otros de sus textos, esperanza del cielo, es decir, de Dios, tanto alcanza cuanto esperas. Si esperas poco, pues al final no es que Dios te quiera dar poco, es que tú no dejas que Dios te dé. Esto aparece en el libro de la Noche Oscura, segundo libro, pero esta frase, pero también en la poesía tras de un amoroso lance.
Punto cuarto, deseos, anhelos y esperanzas. Como acabo de indicar, el ser humano no solo tiene capacidad de recordar el pasado y traerlo al presente, también tiene capacidad de desear, de anhelar y de vivir de esperanzas de lo que aún no posee, capacidad de vivir mirando al futuro, por lo general confiando en las experiencias tenidas en el pasado y en el propio caudal de aprendizaje y cualidades personales cultivadas y desarrolladas hasta ese momento. Cuando alguien deja de desear, anhelar y tener esperanza, se puede decir que prácticamente es como si estuviera muerto, aunque siga viviendo físicamente. Esta, al menos, es nuestra visión occidental de la vida y también cristiana. Por otra parte, si el ser humano no tuviera en sí mismo esta capacidad de esperar, de anhelar, la esperanza teologal, la que tiene su origen en Dios, la que es don de Dios y nos hace mirar al futuro desde Dios, no sería posible. Sería una pura ficción, pero no. El ser humano es sin duda por sí mismo capaz de vivir abierto al futuro, es decir, es capaz de esperar, de plantearse metas a alcanzar, es decir, capaz de tener esperanzas. A este propósito el Papa Francisco nos dice en la bula que ya hemos mencionado, de convocatoria del presente jubileo, todos esperan. En el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que tendrá consigo el mañana. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos. De la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran al futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Juan de la Cruz nos recuerda que el objeto o objetos de dichos deseos, anhelos y esperanzas pueden ser muy variados, desde las cosas más terrenas a las realidades más espirituales. Un abanico de posibilidades que desarrolla y sistematiza sobre todo en la segunda parte del tercer libro de la subida al Monte Carmelo cuando habla de la voluntad. Pero que vale ese abanico también sin duda para el tema que estamos tratando en este punto de los deseos, anhelos y esperanzas. Y a lo largo de toda su obra se refiere con cierta frecuencia al riesgo para la persona de poner el corazón solo principalmente en cosas que solemos desear, anhelar y esperar al margen de Dios. Además de ser él también consciente de que estas metas y esperanzas no siempre logran su fin, o no lo logran como se desearía. Así, por ejemplo, refiriéndose a cómo cansa y fatiga al alma el tomar como criterio de vida principal los impulsos de las propias apetencias o deseos, pone el ejemplo del enamorado en el día de la esperanza, cuando le salió su lance en vacío. Aunque también es verdad que, en contraposición con el texto apenas citado, en uno de sus poemas, en el ya citado también Tras de un amoroso lance, afirma la importancia de desear y esperar. Y así escribe: tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, subí tan alto, que le di a la caza alcance. Es decir, logré lo que deseaba y lo que esperaba alcanzar. Y aquí se refiere claramente en todo el poema a la meta de la experiencia y el conocimiento de Dios. Por otra parte, es precisamente el deseo y el anhelo de Dios lo que, según Juan de la Cruz, a veces se convierte para el ser humano en instrumento de purificación de los apegos de su corazón. Aquellos que no le dejan ser libre para ponerse por completo en Dios. Y de ello nos habla ampliamente en otro libro, en el libro segundo de la Noche Oscura, refiriéndose a lo que él llama purificación pasiva del espíritu. En esas etapas del camino espiritual, nos cuenta el santo carmelita, a veces experimenta que todas las esperanzas de alcanzar a Dios son vanas y que esa posibilidad es algo que se ha perdido para siempre. Se siente eso y entonces pone en crisis la esperanza. Con palabras fuertes comenta el santo que algunas veces, dice, traspasan el alma en la súbita memoria de los males en que se ve,
con la incertidumbre de su remedio, y añádese a esto la memoria de las prosperidades pasadas, porque estos ordinariamente cuando entran en esta noche han tenido muchos gustos de Dios y héchole muchos servicios, y esto les causa más dolor, ver que están ajenos de aquel bien y que ya no pueden entrar en él. Pone a prueba la esperanza. En otro capítulo, más adelante, comenta: tal es la obra que en ella hace esta noche encubridora de las esperanzas de la luz del día. O también, profunda es esta guerra y combate, porque la paz que espera ha de ser muy profunda. Por eso, como dice Job, se está marchitando en sí misma el alma e hirviendo sus interiores sin alguna esperanza. Pone a prueba la esperanza. Y no es que en estos momentos de pruebas interiores no se tenga verdadera esperanza, nos viene a decir Juan de la Cruz, así como la fe y el amor. Más bien todo lo contrario, es la posesión de estas virtudes la guía segura que permite a la persona dar los pasos necesarios en medio de este desierto de purificación interior, en el que incluso Dios parece estar ausente. Se tiene pues la esperanza, al igual que las otras dos virtudes teologales, pero no el consuelo de la posesión de la misma, como tampoco de la fe y de la caridad teologales. Con todo ello, Juan de la Cruz lo que nos indica es que la verdadera esperanza es siempre dinámica y hace avanzar y lograr metas de forma segura y va más allá de toda falta de motivos para la esperanza. Es una esperanza que se vive a veces a oscuras y que se va cuando se ven las cosas o el futuro muy negro, porque se ve también negro el presente. Esto en lo personal, pero podríamos decir también en lo social o colectivo, que es lo que permite que, aunque socialmente parezca que no hay motivos humanos para la esperanza, podamos ser personas de esperanzas. Personas que sepamos esperar y suscitar esperanza contra toda esperanza, como dice San Pablo. Un texto que curiosamente Juan de la Cruz no lo cita nunca, pero que toda su doctrina está en armonía precisamente con este texto de Pablo: esperar contra toda esperanza. Y de alguna manera es a esto a lo que nos invita también el Papa Francisco para este año jubilar, al que ha querido, como ya os he dicho, dar como lema: peregrinos de la esperanza.